tardes a todos. Gracias por este viernes nuevamente acompañarnos en este curso de formación en procuración y trasplante de órganos y tejidos. La verdad que nuestro primer curso, que con todos los participantes y las charlas que se vienen dando, creo que es un sueño cumplido, tanto para mí como Emiliano, que me acompaña y hace todo el laburo, ¿no? Porque todo lo que ven en la página del campus virtual, la carga de la bibliografía, de las charlas, toda esta charla subirla a YouTube. La verdad que es un trabajo que lleva tiempo y Emiliano lo está haciendo excelentemente. Así que hoy vamos a dar empezamos toda la parte de procuración, hablamos toda la parte de lo que es el proceso de donación, y ahora empezamos con lo que es el trasplante, ¿no? Y son eh, dentro de este módulo de trasplante tenemos 3 días. El primer día lo vamos a ocupar con trasplante cardíaco y lo tenemos invitado al doctor Juan Pablo Címbaro Canela, que es su jefe, pero futuro jefe por resolución del equipo de trasplante cardíaco del Instituto de Cardiología. Y en la segunda mitad vamos a tener al doctor Alfredo Aquino, que es cirujano especialista en tórax, con formación en Porto Alegre, y invitó para hacerlo a nivel nacional, trasplante de pulmón, al doctor Agustín Dietrich, que es el subjefe de trasplante de pulmón del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que, Juan Pablo, te agradezco que te sumaste a esta iniciativa, a este curso. Creo que para los participantes conocer cuáles son las indicaciones y de lo que se trata de un trasplante y lo que lleva, ¿no? Hacer un trasplante cardíaco, que he visto mucho y he participado en muchas cirugías, y la verdad que es emocionante ver cómo después del implante, la extracción del corazón enfermo y después el implante, y que vuelva a latir después de la isquemia fría, es emocionante. Así que tengas una excelente exposición y gracias nuevamente por colaborar y acompañarnos en este curso. Bueno, Chiche, muchas gracias a vos y a Emiliano por la invitación. La verdad que los felicito a ambos por la gran iniciativa de juntarnos a los que nos gustan esta actividad y generar quizás mayor gente que se involucre en esta actividad tan gratificante. Así que bueno, yo voy a tratar en estos minutos, de hablar de trasplante cardíaco. Vamos a hacer una introducción a lo que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca avanzada inicialmente, para después entrar de lleno a lo que es el trasplante cardíaco y finalmente algunos mensajes vinculados al trasplante y al COVID. Bueno, como habíamos mencionado, este va a ser el temario. Simplemente para recordar las etapas de la insuficiencia cardíaca. En el año 2001, la Sociedad Americana de Cardiología y la ACC proponen esta clasificación en etapas de la insuficiencia cardíaca, siendo la etapa A aquellos pacientes que están en riesgo del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Son pacientes que tienen hipertensión o diabetes u obesidad, que son factores de riesgo para el desarrollo de este síndrome. La etapa B, que son aquellos pacientes donde tienen ya algún daño cardíaco estructural sin la presencia de síntomas, como puede ser aquellos pacientes que hayan cursado un infarto o bien hipertrofia ventricular a consecuencia de una hipertensión arterial. La etapa C, la insuficiencia cardíaca, que son pacientes que ya, además del daño estructural, van a presentar síntomas y signos de falla cardíaca, con disnea, fatiga, edema de miembros, ortopnea, tos. Y finalmente la etapa D de la insuficiencia cardíaca, que es a la que nos vamos a dirigir en lo que resta de esta charla, que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca terminal, donde los pacientes requieren hospitalizaciones frecuentes,
en muchas ocasiones requieren la administración de inotrópicos o vasopresores. Finalmente, soporte circulatorio mecánico y el trasplante cardíaco. Vamos a definir a lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada. Se caracteriza por la presencia de síntomas severos y persistentes de insuficiencia cardíaca. Son aquellos pacientes que tienen síntomas en reposo o al mínimo esfuerzo, que tengan severa disfunción ventricular con una fracción de eyección menor de 30%. También se incluye dentro de esta definición aquellos que tienen valvulopatía severa o cardiopatía congénita, elevación persistente de péptidos natriuréticos, disfunción diastólica severa o bien alguna anormalidad estructural, y ya en esta definición se incluye aquellos pacientes con fracción de eyección preservada o bien con rango medio. Episodios frecuentes de congestión, hospitalizaciones frecuentes que requieran altas dosis de diuréticos endovenosos, bajo gasto con requerimiento en ocasiones de inotrópicos, la presencia de arritmias malignas y que causen más de una hospitalización por año. También se incluye el deterioro de la capacidad física, manifestado a través de un test de la marcha con menos de 300 metros en la distancia recorrida, o bien un consumo máximo de oxígeno entre 12 y 14 mililitros kilo minuto. Otros elementos también pueden estar presentes y acompañar a esta entidad como falla renal, hepática, la hipertensión arterial, que es un problema para los pacientes en etapa terminal, y la caquexia cardíaca. Este es el curso habitual de la insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver acá, en esta primer parte de la diapositiva, que es el inicio de la insuficiencia cardíaca, puede debutar como una insuficiencia cardíaca de novo, donde el paciente tiene un riesgo de muerte inicialmente, que luego que se supera, la cosa se estabiliza, pero lamentablemente el curso siempre es hacia el deterioro progresivo. Con cada episodio de descompensación hay una etapa de mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de reinternación con elevador de biomarcadores, hasta que llegamos a una etapa donde el paciente tiene ya deterioro muy severo de la función ventricular, requiere frecuentes hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, terapia inotrópica, vasodilatadora y diurética con frecuencia, y estos son los pacientes donde se requiere ya la intervención por un heart team, por un centro de referencia especializado para poder ofrecerle terapia más avanzada, como puede ser el implante de un dispositivo de asistencia ventricular, o si el paciente no tiene contraindicaciones, proponerles el trasplante cardíaco. La doctora Crespo Leiro, que es una doctora líder de opinión que reside en La Coruña, ella propuso esta mnemotecnia que es I Need Help, donde ella propone derivar a estos pacientes que son aquellos que requieren inotrópicos o requirieron inotrópicos en alguna oportunidad por alguna hospitalización, que están en insuficiencia cardíaca clase 3-4 con elevación de péptidos natriuréticos, que tengan deterioro de órgano blanco, ya fallo renal o hepático, con una baja fracción de eyección, que hayan tenido un shock apropiado por arritmia recurrente, hospitalizaciones más de una en el último año, que tengan edemas refractarios al tratamiento, que uno deba escalar diuréticos o bien emplear bloqueo tubular, o bien que tengan presión arterial baja y que no podamos titularle, incluso iniciarle terapia con evidencia recomendada para la insuficiencia cardíaca, como son los IECA, los ARA2, actualmente los ARNIs y los antagonistas de los receptores de aldosterona. Nosotros cuando vemos a este grupo de pacientes lo que hacemos inicialmente es valorar el score de riesgo, porque esto nos va a permitir a nosotros ver si el paciente puede ser pasible de manejo ambulatorio y tratando de optimizar la terapia médica oral, o bien deberíamos pensar en una terapia más avanzada y agresiva que puede ser poner en lista de espera al paciente. Y en eso nos basamos con estos scores que están validados, que es el Heart Failure Survival Score, es uno de ellos, que considera la etiología, la frecuencia cardíaca en reposo, la fracción de eyección, la tensión arterial media, el sodio, si tiene o no trastornos en la conducción intraventricular y el consumo máximo. Esto la computadora lo calcula por este coeficiente y nos arroja un número que si es más de 8.1 el paciente es bajo riesgo y eso significa que es mejor el tratamiento médico que el trasplante. Y si el paciente es de alto riesgo, tiene una mortalidad mayor al 20%, este paciente sí sería posible de evaluarse o ingresar en una lista de espera. Otro score también que es importante y que también lo realizamos es el Seattle Heart Failure Model, que incluye características demográficas, variables clínicas, tratamiento farmacológico, algunos datos de laboratorio que son predictores pronósticos,
y si tiene o no el paciente dispositivos. Y esto, como ustedes pueden ver acá, esta es una página, una captura de una página web, donde vemos que cargamos las características basales que incluyen sexo, edad, clase funcional, fracción de eyección, presión arterial, qué tipo de droga recibe el paciente, algunos datos de laboratorio, como habíamos dicho, ácido úrico, hemoglobina, colesterol, sodio, el ancho del QRS, y si tiene o no dispositivos. Y esta parte basal de la ficha nos arroja este score de sobrevida al año, a los 2 y a los 5 años. Y por otra parte, nos permite a nosotros intervenir, ya sea farmacológicamente con el agregado de drogas recomendadas, o bien si le agregamos algún tipo de dispositivo, ya sea terapia de resincronización o dispositivos como el cardiodesfibrilador. Y acá nos pinta la línea roja, la mortalidad también al año, 2 años y 5 años. Si esta mortalidad al año supera el 20%, este paciente también va a ser pasible de terapia avanzada. El consumo máximo de oxígeno lamentablemente no está disponible en la mayoría de los lugares, ya que es un aparato de elevado costo. Nosotros en el instituto contamos con este aparato y nos permite a nosotros determinar el máximo consumo de oxígeno, entre otras mediciones, y como pueden ver, dicotomiza a la población con bastante confiabilidad. Aquellos pacientes que tienen un consumo mayor a 14 mililitros kilo minuto, la sobrevida es bastante buena y esto requiere que debemos escalar el tratamiento médico, pero si el paciente tiene un consumo menor a 14, este paciente tiene una mortalidad casi del 40% al año. Por lo tanto, estos pacientes tienen un mal pronóstico y requieren, como habíamos dicho, de terapia más ajustada. Esta escala Intermax es un registro de asistencia circulatoria mundial donde permitió identificar 7 perfiles clínicos y en base a los perfiles clínicos de gravedad, siendo 1 el más grave y 7 el menos grave, permite un poco guiar la terapéutica en estos pacientes. Por ejemplo, el perfil hemodinámico tipo 1, que es el shock cardiogénico crítico, donde el paciente tiene hipotensión refractaria a inotrópicos y vasopresores, y con una acidosis progresiva y falla multiorgánica rápidamente progresiva. Estos pacientes requieren el inmediato implante de un dispositivo de asistencia circulatoria, llámese ECMO, balón de contrapulsación, HeartMate, Impela 2.5 o Impela 5, que lamentablemente en Argentina está algo más difundido el ECMO y la mayoría de los centros contamos con balón de contrapulsación. El perfil 2 son pacientes que están un poquitín mejor, pero que también requieren de terapia inotrópica, vasopresora, y también tiene un empeoramiento de la función renal y hepática, depresión nutricional, son refractarios al destete inotrópico y también requiere de la asistencia ventricular de corta duración, como ya sea como puente al trasplante, o bien como puente a la decisión, o como puente a la recuperación de ese ventrículo, como puede ser, por ejemplo, en el caso de una miopericarditis o en el caso de una miocarditis, una miocardiopatía periparto que requiere un soporte rápido que después de soportarlo algunos días la función ventricular tiende a mejorar y el paciente puede ser destetado. A partir del grupo 3, del perfil 3 al perfil 7, la cosa ya es un poco, nos da un poco más de tiempo, estos pacientes requieren hospitalización, están con terapia inotrópica continua, en algunos casos este destete no se puede realizar y estos pacientes pueden ser implantados un dispositivo de larga duración, también como puente a la decisión o como puente al trasplante o como como terapia definitiva en aquellos pacientes en donde tengamos una contraindicación para el trasplante cardíaco. Por lo tanto, a corto plazo, estos pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada requieren el tratamiento descongestivo inicial, seguramente apoyo inotrópico y en los casos más severos soporte circulatorio de corta duración, mientras que a largo plazo estos pacientes debemos pensar si tienen alguna posibilidad, alguna chance quirúrgica y en este sentido tenemos que descartar que el paciente no tenga una enfermedad coronaria severa que pueda ser pasible de tratamiento de revascularización, ya sea percutáneo o revascularización miocárdica mediante cirugía, o bien la posibilidad de ofrecerle
el dispositivo como el MitraClip en aquellos pacientes que tengan insuficiencia mitral severa funcional, o deberíamos pensar en un soporte circulatorio mecánico de larga duración, cosa que hoy por hoy en Argentina es una utopía. Hay un pequeño porcentaje de pacientes donde por su fragilidad y sus comorbilidades no pueden recibir ningún tipo de terapia y van a cuidados paliativos con una elevada morbimortalidad y mortalidad a corto plazo. Y finalmente, un grupo de pacientes se va a beneficiar con el trasplante cardíaco y es lo que vamos ahora a ver con más detalle. Por lo tanto, podríamos decir que las indicaciones de trasplante tenemos absolutas, son aquellas pacientes que tienen baja capacidad funcional con un máximo consumo menor a 10, shock cardiogénico refractario, dependencia de inotrópicos, isquemia recurrente o una arritmia ventricular refractaria. Indicaciones relativas, aquellos pacientes que tienen un consumo entre 10 y 14, isquemia severa no pasible de revascularización, o bien una inestabilidad hemodinámica no atribuible a un incumplimiento de tratamiento. Y los que no tienen indicación de trasplante, o podríamos denominarlo indicaciones inadecuadas, son aquellos pacientes que solamente tienen baja fracción de eyección, o tuvieron antecedentes de disnea clase 3-4, o historia de arritmia, o que tengan un consumo mayor a 14. La Sociedad Europea de Cardiología, en el año 2016, propone el trasplante cardíaco en aquellos pacientes en etapa terminal de la insuficiencia cardíaca, con síntomas severos, mal pronóstico, sin otras alternativas de tratamiento, que eso es lo que nosotros, como centro de referencia, evaluamos en estos pacientes terminales, que esté bien motivado, bien informado, que esté emocionalmente estable y fundamentalmente que sea capaz de cumplir el tratamiento requerido luego del trasplante. Vemos las contraindicaciones: infección activa, que tenga una enfermedad cerebrovascular o arterial periférica grave, no pasible de revascularización, o que tenga una hipertensión pulmonar farmacológicamente irreversible. Ya vamos a ver un chiquitín en más detalle cuando veamos la evaluación cardiovascular de los pacientes candidatos a trasplante. El cáncer, siempre y cuando tengamos un cáncer que esté activo o que tenga menos de 5 años de criterios de curación. Disfunción renal irreversible con un clearance de creatinina menor a 30, enfermedad sistémica multiorgánica, o bien que tenga otra comorbilidad de mal pronóstico. También la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 35, o que tenga abuso actual de drogas o alcohol. Esas serían las contraindicaciones. Vamos a ver algunas diapositivas que están vinculadas con el Registro Internacional de Trasplante de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. Este es un registro que ya tiene incluido más de 140.000 procedimientos en todo el mundo desde el año 80. Este es el último reporte, y como ustedes pueden ver acá, se realizan aproximadamente alrededor de 5.000 trasplantes por año. Cabe resaltar que acá este registro también reporta el INCUCAI con todos los centros que participamos activamente en el trasplante. En verde, Norteamérica, y en amarillo, Europa. Con respecto a la edad de los donantes, vemos que la edad media de los donantes es alrededor de 33 años en el mundo, y como ustedes pueden ver acá, hay un leve incremento de la edad de los pacientes, de los donantes. La causa de muerte en Argentina, el 63% de las muertes se debieron a un traumatismo craneoencefálico y el 32% a un ACV. El registro internacional nos muestra que el 40% de estos pacientes corresponden a un traumatismo craneoencefálico. Con respecto a la edad de los receptores, la edad media se mantiene a lo largo del tiempo en alrededor de 53-54 años, dato similar a lo que ocurre en Argentina, donde la edad media, estos son nuestros registros, de 54 años, y esta es la fluctuación interanual. Con respecto a la etiología, vemos que no ha variado significativamente, y los invito a que vean este gráfico, de que incluye el periodo 2010 al 2018. Vemos que el 32% de la etiología fue isquémica y el 51% no isquémica. ¿Qué es lo que ocurre en la lista de espera de trasplante cardíaco en Argentina? Hasta el 22 de octubre, ahora hace 15 días atrás, había 121 pacientes en lista de espera cardíaca, de los cuales 100 pacientes estaban de manera electiva, ¿sí? Y el resto, 20 pacientes, estaban ya sea en urgencia o emergencia. Con respecto al número de procedimientos a lo largo de los años, vemos que acá, al inicio
del 2001, donde hubo una fuerte debacle socioeconómica y política. Vemos que la actividad trasplantológica cayó a 48 procedimientos en el año. Esto se fue recuperando y en los últimos 10 años se ha mantenido en alrededor de 100 el número de procedimientos, hasta que en el año 2018-2019 ha habido un incremento. Se estima que tiene que ver esto, que ver impactado la ley Justina, pero lamentablemente a partir de marzo por la pandemia de COVID ha caído bruscamente alrededor del 30 al 40% de la actividad trasplantológica, y esto, bueno, indudablemente que a todos nos ha afectado. En el Instituto de Cardiología realizamos 20 trasplantes desde que comenzamos en el año 2012 y realizamos un trasplante cardiorrenal exitoso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando decidimos evaluar un paciente para trasplante? Bueno, lo internamos alrededor de 5 a 7 días en nuestro centro y efectuamos la evaluación cardiovascular, que incluye la realización de electrocardiograma, Doppler cardíaco, para determinar la medición de la fracción de eyección, diámetro de cavidades, volúmenes. Nos permite hacer una valoración no invasiva hemodinámica del estado del paciente, vascular periférico para descartar que no tenga arteriopatía periférica severa, Holter para ver si el paciente tiene una densidad rítmica importante que requiere el implante de un cardiodefibrilador, la cámara gamma es opcional, y el test de ejercicio cardiopulmonar, como habíamos mencionado anteriormente. Si este paciente tiene menos de 14 de consumo de oxígeno, más otros factores de alto riesgo, estos pacientes son incluidos en lista de espera, y más aún si este valor es menor a 10. El test de caminata, también más de 300 metros, indica buen pronóstico, menos de 300 metros, mayor mortalidad. La cinecoronariografía también es mandatoria, ya que estos pacientes pueden ser beneficiados con revascularización. Y el monitoreo de presiones con catéter de Swan-Ganz es de vital importancia. Estos pacientes requerimos del conocimiento de las presiones tanto derechas como izquierdas, y esto nos permite descartar si el paciente tiene o no presiones pulmonares fijas, y tal es así que constituye una contraindicación relativa si el paciente tiene una hipertensión pulmonar con una sistólica pulmonar mayor a 60 milímetros de mercurio, un gradiente de transpulmonar mayor a 15, o bien que tenga más de 5 unidades Wood. Estos pacientes que tienen hiperresistencia, tratamos de hacer un tratamiento con terapia inodilatadora, a ver si podemos mejorar las presiones, y en aquellos pacientes donde no se logra, serían pasibles de ser sometidos a un implante de una asistencia circulatoria mecánica, a fin de que ese paciente en el futuro pueda ingresar al programa de trasplante. Radiografía de tórax, interconsulta con neumonología, la espirometría también es muy importante, ya que estos pacientes que tienen una capacidad vital forzada o un BEF sub 1 por debajo del 50% constituyen criterios o contraindicaciones para el trasplante. La valoración digestiva con ecocardiografía abdominal y videocolonoscopía y videoendoscopía digestiva para descartar la presencia de úlcera o patología tumoral colónica, que va a constituir una contraindicación para el trasplante. Valoración urológica, infectológica, descartar focos sépticos, realizar un esquema de vacunación y evaluar las serologías. Valoración oftalmológica, ya que el fondo de ojo es muy importante, sobre todo en los pacientes diabéticos. Si el paciente tiene una retinopatía diabética severa, puede constituir una contraindicación para el trasplante. Laboratorio completo, que incluye perfil hepático, lipídico, renal, perfil tiroideo, PSA, biomarcadores, troponina y ProNP, que como ustedes saben son potentes marcadores de mal pronóstico, y el crossmatch contra panel. La asistencia social también es muy importante para valorar las condiciones familiares y socioambientales, y la valoración psicológica, que lo hace una psicóloga entrenada, donde hace varios test, entre ellos valoración de ansiedad y grado de motivación. Por lo que ven, esta disciplina o esta actividad requiere de la interconsulta y del manejo multidisciplinario de la mayoría de los servicios de una institución. Una vez que decidimos que el paciente es apto para trasplante, puede ser incluido, ya sea según su condición clínica o su situación clínica, en emergencia, que son aquellos pacientes que están en estado crítico, que requieren de una asistencia ventricular de corta duración, como el ECMO, ¿sí? O emergencia cardíaca B, son aquellos pacientes que están en shock cardiogénico,
y que tienen la administración de inotrópicos y sería asistencia respiratoria mecánica, o bien el uso de balón de contrapulsación intraórtica, o bien aquellos pacientes que están en urgencia, que están internados con dependientes de inotrópicos. Si el paciente está estable y podemos pasar su medicación a vía oral con buena tolerancia, el paciente se va de alta y se incluye en lista de espera en forma electiva. Vemos qué es lo que ocurre con respecto a su situación clínica y el trasplante. El tiempo medio de un paciente electivo es de alrededor de 160 días, las emergencias 17 días y la urgencia alrededor de 30 días de espera para el trasplante. Esto es habitualmente muy variable. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad en los receptores a trasplante? Esta es una revisión sistemática con un gran número de pacientes y vemos que la edad avanzada, la etiología congénita, la etiología isquémica, los pacientes diabéticos, el deterioro de la función renal, la ventilación, asistencia respiratoria mecánica o el soporte de corta duración o un donante femenino para un receptor masculino, son todos predictores de mortalidad pre-trasplante, digamos, ¿no? Preoperatorios. Esto es lo que ocurre a nivel mundial. Fíjense ustedes que la mayoría de los pacientes ya hace 10 años llega al trasplante con un soporte de asistencia ventricular, fundamentalmente es el VAD, que es la asistencia ventricular izquierda, la mayoría están con soporte de larga duración como puente al trasplante. Y claramente el uso de soporte circulatorio pre-trasplante y la mortalidad está vinculada fundamentalmente con el uso de ECMO. Ustedes saben que la asistencia circulatoria con ECMO, ya sea veno arterial o veno venoso, está destinada a los pacientes que están críticamente comprometidos con muerte inminente, y creo que tiene que ver no con el ECMO, sino con la condición clínica del paciente, esta elevada mortalidad vinculada a este procedimiento. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que se emplean? Bueno, existen varias: vía trial, bicava y técnica total. La más ampliamente difundida es la técnica bicava, donde se deja del receptor una porción, la emergencia de las venas pulmonares, y se sutura la aurícula izquierda inicialmente del donante, luego la arteria pulmonar, arteria aorta, y luego cava superior y cava inferior. La particularidad que tiene esta técnica es que el paciente mantiene el ritmo sinusal, y eso es muy bueno porque favorece una recuperación hemodinámica post-trasplante más rápida. El trasplante heterotópico, esto es básicamente una técnica que habitualmente no se utiliza, hay muy pocos reportes, y está destinada a los pacientes que tienen una hipertensión pulmonar fija irreversible, o aquellos pacientes que tienen una superficie corporal muy grande. Entonces cualquier corazón le queda chico y por lo tanto se pone un corazón heterotópico con un marcapaso para que marcapasea ambos corazones, y de esa manera trabajan en simultáneo tanto el corazón del receptor como el corazón donante implantado. Con respecto al tiempo de isquemia, y esto es muy importante, como ustedes pueden ver acá, estos también son datos del registro internacional, y vemos que el tiempo de isquemia óptimo es aquel menor a 180 minutos, entre 180 minutos y 240 es un tiempo prolongado, y le diría que el tiempo límite son 300 minutos, lo cual equivale a 5 horas. Como ustedes pueden ver acá, a partir de las 3 horas y media comienza a incrementarse el riesgo de mortalidad, ¿sí?, llegando a ser casi de un incremento del 50% el riesgo cuando superamos las 5 horas de isquemia fría. Con respecto a la inmunosupresión, para tratar de resumir un poco, porque este es un tema bastante complejo, sobre todo para el que no hace esto, así que traté de dividirlo en terapia de inducción y terapia de mantenimiento. La terapia de inducción es aquella que se utiliza en el perioperatorio o en el postoperatorio precoz. Puede ser policlonales con globulinas antitimocíticas, o bien monoclonal con el basilizumab, que es un anti-CD25, o el alemtuzumab. Esto se indica previo al trasplante, inmediatamente y días subsiguientes, y está reservada para aquellos pacientes sensibilizados o que tengan una falla renal donde la incorporación de los anticalcineurínicos debe retrasarse por su efecto nefrotóxico.
no se ha asociado a mejoría del rechazo ni tampoco de mortalidad. Depende de los protocolos de cada uno de los centros. Europa básicamente utiliza más terapia de inducción que Estados Unidos. Y con respecto a la terapia de mantenimiento, tenemos diferentes grupos de drogas, los inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus y la ciclosporina. Dentro de los antimetabolitos o los antiproliferativos, el micofenolato mofetil o el ácido micofenólico, que es una variante de mejor tolerancia oral, y la azatioprina, que ya ha caído en desuso. La terapia corticoide, prednisolona, la metilprednisolona, que es un corticoide endovenoso que se utiliza en los primeros días post-trasplante y para el tratamiento del rechazo. Y finalmente, los más modernos son los emetor, como sirolimus y everolimus. La combinación actual más frecuentemente utilizada es tacrolimus, o sea, un inhibidor de la calcineurina, un antimetabolito como el micofenolato, y la terapia esteroide. Esta es la terapia que habitualmente, más frecuentemente se utiliza, y los esteroides hay una tendencia ya de hace algunos años a destetar a estos pacientes luego de los 6 meses. El uso precoz de un emetor reduciría la enfermedad vascular del injerto y prevendría el deterioro de la función renal. Con respecto a la terapia de inducción, habíamos dicho que casi el 50% de los pacientes recibe algún tipo de terapia de inducción, siendo los más utilizados, como dije anteriormente, basilipsimab y en menor proporción los anticuerpos antitimocíticos policlonales. Y esto es lo que vemos. Fíjense ustedes la columna amarilla, que es el último periodo durante el año 2018. La mayoría recibe, el 90% de los pacientes está con tacrolimus, micofenolato y un esteroide. Con respecto a las complicaciones, podemos dividirlas en complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos la falla del injerto, que puede ser primario o secundario, el rechazo hiperagudo, celular agudo o el rechazo humoral, y las infecciones que aparecen tanto tempranamente, que van a ser infecciones intrahospitalarias, o bien como complicaciones tardías con gérmenes comunes. Dentro de las complicaciones tardías tenemos el rechazo crónico, también llamado enfermedad vascular del injerto, y las complicaciones que tienen que ver con la inmunosupresión. Dentro de las complicaciones tempranas, habíamos dicho el fallo primario del injerto, puede ser uni o biventricular, se caracteriza o se define por una caída de la fracción de eyección menor del 40%, ocurre dentro de las 24 horas, en ausencia de otras complicaciones, debemos descartar rechazo y la hipertensión pulmonar, o bien una complicación quirúrgica como puede ser el taponamiento cardíaco. La prevalencia es de alrededor del 30% y se caracteriza hemodinámicamente por tener una presión de la aurícula derecha mayor a 15, un índice cardíaco menor a 2 litros por minuto y una capilar mayor a 20. Requiere terapia inotrópica, en ocasiones soporte circulatorio mecánico, y por supuesto el retrasplante también es una opción. Lo que ocurre es que es muy difícil, obviamente, conseguir un corazón con tanta premura. Otras complicaciones, habíamos mencionado el rechazo hiperagudo. Esto ocurre en minutos u horas post-trasplante, es poco frecuente, afortunadamente, y se debe a la presencia de anticuerpos preformados. Son aquellos pacientes que fueron sometidos a un retrasplante, la multiparidad, la politransfusión, o bien que tengan un cross-match mayor a 10. Esto también se caracteriza por una injuria aguda, vasculitis, necrosis y trombosis, y rápidamente hay un deterioro severo de la función ventricular seguido de muerte. Esto requiere un diagnóstico muy precoz, en ocasiones altas dosis de corticoides y plasmaféresis. El rechazo humoral agudo, esta es una entidad clínica de muy difícil diagnóstico, puede ocurrir dentro de los primeros días o bien tardíamente, ya sea con los anticuerpos donantes específicos de novo o bien preformados, que el paciente ya tenga anticuerpos contra anti-HLA de las células endoteliales del injerto, y estos anticuerpos inducen fijación y activación del complemento generando daño tisular. Requiere una serie de elementos para su diagnóstico: evidencia clínica de disfunción del órgano, evidencia histológica, hallazgos por inmunofijación, que son la presencia de C4D y C3D, y también evidencia serológica anti-HLA o bien anticuerpos donantes específicos. Y esto es lo que se ve en la inmunofijación en la anatomía patológica. Por supuesto, esto requiere el diagnóstico a partir de la biopsia endomiocárdica.
Y el rechazo más frecuente es el rechazo celular agudo, que se caracteriza básicamente cuando puede manifestarse clínicamente por insuficiencia cardíaca o la presencia de arritmia o deterioro de la función ventricular, en ocasiones como muerte súbita, pero en general como la incidencia de rechazo agudo es más elevada luego del trasplante, existen protocolos de seguimiento que se hacen con biopsia muy frecuentes y muy regladas, por lo tanto uno en general estos rechazos son asintomáticos y uno los pesquisa tempranamente a partir de la biopsia, por lo tanto muchas veces son asintomáticos y el hallazgo es histopatológico y los pacientes que tienen un rechazo moderado o severo requieren terapia endovenosa. Y se clasifican en grado 0, que no hay rechazo, el grado 1R o leve, donde ven ustedes acá un pequeño infiltrado perivascular, esto es frecuente de ver y no se hace nada con respecto a la inmunosupresión. El rechazo 2R o moderado, donde ya ven mayor infiltrado con daño miocítico, y el rechazo grado 3 o severo, donde hay un infiltrado focal, difuso, multifocal con edema, hemorragia y vasculitis. Esto es bastante visible en la biopsia, esto se hace por técnica de hematoxilina y eosina. Estos pacientes requieren internación, se hace 3 bolos de metilprednisolona y se controla a la semana siguiente con una nueva biopsia. Y en general estos pacientes limpian la biopsia y se reduce sensiblemente el infiltrado inflamatorio. Esta es la técnica que habitualmente empleamos, se hace por yugular interna, se utiliza el bióptomo de Schalke, donde se toman muestras del septum interventricular, se toman entre 4 y 6 muestras, y esto es la imagen histopatológica. Los protocolos habitualmente se hacen una biopsia semanal hasta el día 45, una biopsia quincenal hasta los 3 meses, luego de los 6 meses se hace una biopsia, de los 3 a los 6 meses una biopsia mensual, luego de los 6 meses del trasplante es bimensual, y luego, depende de los centros, se hace una biopsia por año para monitoreo. Existen algunos avances para el diagnóstico de rechazo. Esto en Argentina todavía no está muy difundido debido al elevado costo. Uno de ellos es el AlloMap, que se hace con muestra de sangre periférica, que es un estudio de perfil genético y tiene una muy buena correlación con la biopsia endocárdica, o bien la determinación de DNA libre derivado del donante. Son técnicas moleculares muy caras y que lamentablemente están fuera de nuestro alcance. De todas maneras sigue siendo la biopsia endomiocárdica el gol estándar para el diagnóstico de rechazo. Por suerte, como dijo, y afortunadamente, la incidencia de rechazo es baja con la terapia inmunosupresora actual, y ustedes pueden ver que alrededor del 15% tuvo un rechazo dentro del primer año en los pacientes que recibieron la combinación de tacrolimus con micofenolato, que es lo que habitualmente usamos. Así que, en general, estos pacientes con este esquema vemos cada vez menos rechazo. Otra entidad muy temida es el rechazo crónico, la enfermedad vascular del injerto. Esta es una enfermedad que, a diferencia de la enfermedad aterosclerótica común, que se caracteriza por una placa con core lipídico voluminoso, estos pacientes tienen una hiperplasia de la íntima media, que es a lo largo de toda la arteria, es difusa y compromete tanto las arterias epicárdicas como las intramiocárdicas. Es muy difícil de hacer el diagnóstico por medio de un cateterismo convencional, y estos pacientes requieren el IBUS, que es el eco intravascular, para determinar el grosor miointimal y de esa manera diagnosticar precozmente la enfermedad vascular del injerto. Esta es una entidad que es muy prevalente luego del trasplante, llegando a ser del 50% a los 10 años de trasplantado, y es la primera causa de muerte en los pacientes y de retrasplante. Estos pacientes pueden debutar con insuficiencia cardíaca, deterioro de la función ventricular, muerte súbita y arritmias ventriculares malignas. Por lo tanto, ante la presencia de esta entidad debemos pensar lamentablemente en un retrasplante, ya que la revascularización miocárdica, ya sea a partir de una cirugía o tratamiento percutáneo, el resultado no es bueno. Como ustedes verán, es imposible tratar todo el árbol vascular con esta morfología. Con respecto a las complicaciones tardías, vemos acá las complicaciones al año, 5 y 10 años.
La disfunción renal, esto tiene que ver fundamentalmente con la terapia inmunosupresora. Los anticalcinurínicos tienen cierta nefrotoxicidad, como ustedes pueden ver acá. Esta incidencia va aumentando a medida que pasa el tiempo, 6% al año, 15% a los 5 años y alrededor del 20% a los 10 años. Un porcentaje no menor llega a la diálisis a los 10 años y muchos pacientes requieren trasplante renal. La diabetes también está vinculada a la terapia inmunosupresora, especialmente el tacrolimus, tiende a desarrollar diabetes, llegando a ser del 30% a los 5 años, y acá está la vasculopatía del injerto que habíamos mencionado recientemente, al año 10%, 30% a los 5 años y casi el 50% a los 10 años. Otras complicaciones que tenemos en este grupo de pacientes, y esto sí está vinculado fundamentalmente con la inmunosupresión, son los tumores. Básicamente, los tumores más frecuentemente son los que se ubican en piel, específicamente espinocelular y vasocelular, una incidencia de casi el 20% a los 10 años, de allí que estos pacientes requieren cuidarse del sol, ¿sí? Nosotros le indicamos protección mínimo 50 y que se cubra fundamentalmente las zonas expuestas, y también el síndrome linfoproliferativo a consecuencia de fundamentalmente aquellos que recibieron terapia de inducción, como así también aquellos pacientes que tuvieron Epstein-Barr positivo. Con respecto a las causas de muerte, en el postoperatorio inmediato, dentro de los 30 días, ustedes pueden ver que la falla primaria del injerto es la principal causa de muerte, también seguido de la falla multiorgánica y de las infecciones, para luego del paso del tiempo, el rechazo y la enfermedad vascular del injerto constituyen otras entidades que comprometen la evolución de nuestros pacientes. Pero bueno, no son todas malas noticias. Por suerte, estos pacientes, luego de superada los 30 días o 25 días, que es el postoperatorio promedio de los pacientes, estos pacientes, como ustedes pueden ver acá, casi el 90% al año está asintomático, sin enfermedad u oligosintomático, se mantiene a los 3 años y a los 5 años casi el 90% por este score de Karnofsky, que evalúa la clase funcional. Estos son pacientes que están totalmente asintomáticos, el 40% sin evidencia de enfermedad, y estos pacientes tienen síntomas mínimos o leves con el ejercicio. Otro dato importante y no menor, a los 5 años el 40% retorna a sus tareas habituales, a su trabajo, así que eso también es muy importante, ya que superada esta etapa, estos pacientes tienen una calidad de vida muy superior que previo al trasplante. ¿Cuál es la supervivencia media? Estos son los últimos datos de este registro internacional. La supervivencia o la mediana de supervivencia es 12.5 años. Esto significa que la mitad de los pacientes viven al menos 12.5 años, y eso es muy bueno. Y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez esto ha ido mejorando, y esta es la última, todavía no tenemos seguimiento tanto, pero este es el último periodo del 2010 al 2017. En Argentina tenemos valores un poco inferiores a lo que tiene que ver con el registro internacional. La supervivencia media en Argentina es 7 años y medio. También tenemos que recordar acá que se incluyeron pacientes ya de hace muchos años, con lo cual ha habido en los últimos años un cambio en la inmunosupresión, y esto está vinculado a una mejor sobrevida de nuestros pacientes también en Argentina. Y para continuar, como habíamos dicho, en época de pandemia, me pareció importante hacer alguna mención que tiene que ver con el trasplante y el COVID-19. Ustedes habrán visto esta diapositiva o similares en otras presentaciones, y podemos ver que luego de la exposición viral existe una etapa de periodo de incubación o fase viral que va de 5 días. Luego el paciente comienza con síntomas, fiebre, tos seca, fatiga, ¿sí? Diarrea, mialgias, y la mayoría de estos pacientes luego van a entrar en una etapa de recuperación, y un porcentaje menor va a desarrollar la etapa de neumonía, que podrá ser compromiso uni o bilateral con el síndrome de estrés respiratorio. Muchos pacientes van a requerir oxigenoterapia, ya sea por cánula, en algunos casos asistencia respiratoria mecánica, y una pequeña proporción de los pacientes evolucionan con tormenta de citoquina, falla renal, falla hepática, falla cardíaca, elevación de marcadores como ProBNP, PCR, dímero D, que son todos marcadores de mal pronóstico.
¿Cuáles son los mecanismos de injuria miocárdica a partir del COVID? Bueno, existen varios postulados. Uno de ellos es la miocarditis, una respuesta inflamatoria sistémica mediada por linfocitos T fundamentalmente. El infarto puede ser por una ruptura de placa, un infarto tipo 1, o bien por una desacople entre aporte y demanda de oxígeno, por un aumento de la demanda metabólica. Recuerden que estos pacientes están taquipnéicos, con fiebre, hipoxémicos. También la tormenta de citoquinas va a generar una endotelitis y incremento o favoreciendo la trombosis, o bien la presencia de arritmias, ya sea mediada por hipoxia, isquemia, o bien por una escara secundaria a injuria o inflamación. También son muy importantes las alteraciones hidroelectrolíticas. Y no todos los pacientes trasplantados tienen el mismo riesgo. Si bien la mayoría de los pacientes comparten la inmunosupresión, lo que caracteriza a los pacientes que les va a ir peor, estamos hablando de trasplante y COVID, son aquellos pacientes más añosos, que tengan factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedad cardiovascular, la obesidad, cáncer o HIV. La Sociedad Internacional de Trasplante clasifica a los pacientes con COVID en leve, aquellos pacientes que tienen síntomas leves sin disnea, moderado, aquellos que tienen hipoxemia, ¿sí?, con requerimiento de oxígeno por cánula nasal, o bien aquellos pacientes severos que tienen falla respiratoria, requieren apoyo ventilatorio por insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Las últimas recomendaciones de la SADI, el INCUCAI y la Sociedad Argentina de Trasplante proponen para el diagnóstico PCR en tiempo real, ya sea de hisopado nasofaringeo o valo minival, con la diferente sensibilidad. Y hay un algoritmo interesante de manejo para los pacientes trasplantados y COVID, y vemos que aquellos pacientes que tienen un compromiso leve, sin desaturación, sin hipoxemia, continuar con inmunosupresión basal, sin modificar básicamente la terapia esteroidea, pueden ser manejados de manera ambulatoria. Aquellos pacientes que tienen un deterioro moderado, aquellos son aquellos que tienen hipoxemia con una saturación menor de 94, hay que reducir los antiproliferativos, reducir los inmunosupresores al 50%, los anticalcineurínicos, administrar corticoides y valorar los antivirales. Y aquellos que tienen compromiso severo, que están con un síndrome de distrés respiratorio, se suspenden ambos inmunosupresores, administración de altas dosis de corticoides, valorar función ventricular y, por supuesto, valorar la administración de antivirales, inmunoglobulinas o incluso plasma de convaleciente. También el uso de antibióticos empíricos. Hay que solicitar reactantes de fase aguda como biomarcadores pro-BNP, troponina, y durante la recuperación hay que reiniciar la terapia inmunosupresora con el 50% de los antiproliferativos. ¿Qué es lo que propone esta misma comisión de la SADI, INCUCAI y la Sociedad de Trasplante? Realizar una PCR a todo donante, y esto era previo a que ya estamos prácticamente con el país con circulación viral activa. Si el paciente valoraba la situación clínica, si el paciente había viajado o había estado en una exposición con algún caso confirmado y tenía clínica compatible, también se descartaba. Y si el paciente no tenía clínica compatible con COVID, había que hacer una PCR. Si era positiva, descartaba, y si no, el paciente podía ser un donante. Hoy por hoy se sabe que todos pacientes tienen una PCR previo a la donación. Si es positiva, se descarta, y si es negativa, se avanza con el operativo. Con respecto a los receptores, también se recomienda realizar PCR para COVID a todos los receptores previo al trasplante. En caso de que la prueba no esté disponible, considerar la gravedad o severidad del receptor. Y en receptores con sintomatología compatible o alguna situación de riesgo, se puede considerar posponer el trasplante. En aquellos pacientes que tengan COVID positivo, se debe repetir la PCR a los 10 a 14 días. Si es negativo, proceder al trasplante, y si es positivo, una vez más tenemos que poner en consideración si el paciente está en riesgo de muerte en una emergencia nacional, seguramente requerirá del Heart Team y decidir si el paciente va o no al trasplante. Finalmente, para concluir, vamos a decir que la insuficiencia cardíaca es una forma evolutiva, creciente y elevada mortalidad. El uso de los SCORE facilita la estratificación y la derivación en un centro especializado. El trasplante constituye la terapia de elección en la insuficiencia cardíaca avanzada y requiere de una adecuada selección del receptor y manejo multidisciplinario. 2 de cada 3 pacientes llegan a urgencia o emergencia al trasplante. La supervivencia anual es del 85% y una sobrevida media de alrededor de 12 años. La pandemia impacta negativamente el número de procedimientos y la escasez de donantes sigue limitando su expansión. La inmunosupresión actual ha disminuido la incidencia de rechazo agudo, y a largo plazo las complicaciones más frecuentes son la enfermedad vascular del injerto
la disfunción renal y las neoplasias. Los trasplantados constituyen una población altamente vulnerable y de alto riesgo para COVID-19 y se deben extremar las medidas de protección para evitar el contagio, evitar consultas a centros asistenciales en los pacientes trasplantados, favorecer la articulación de estrategias de seguimiento remoto y establecer un seguimiento telefónico estrecho. Muchas gracias por la atención. Excelente, Juan Pablo, la presentación, la verdad que completa y variada. Ahora vamos a pasar a trasplante de pulmón y posteriormente, cuando termine Agustín y Alfredo, veremos las preguntas que te hagan a vos y a Agustín y Alfredo, ¿no? Excelente, Chiche, muchas gracias. Deja de compartir. ¿Ya estás, Alfredo y Agustín? Los veo Sí. ya dentro de la charla. Agustín, un gusto. Gracias por ¿Qué tal? participar. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a ver su presentación. La verdad que después la de Pablo van a tener que remar un poco, ¿no? Una excelente presentación de todo lo que es el trasplante cardíaco, y yo tengo algunas preguntas también para Juan Pablo ahora cuando termine su presentación. Así que cuando quiera, Alfredo, y bueno, después Agustín. Bueno, buenas tardes. La idea que hablábamos con el doctor Álvarez de tratar de hacer un mapeo general con respecto a lo que es trasplante pulmonar. Ahora voy a comentar un poquitito, voy a hacer una breve introducción y les voy a comentar también cuál fue mi trabajo en trasplante pulmonar, y les voy a pasar también con un cirujano, porque los dos que vamos a hablar somos cirujanos torácicos, y el cirujano torácico que va a hablar posteriormente es el cirujano que está en terreno, en el campo actualmente, realizando trasplante pulmonar. Así que bueno, con estos números yo le voy a hacer una breve introducción y voy a tratar de mostrarles cuál es la importancia del trasplante pulmonar y cuál es la realidad del trasplante pulmonar en la Argentina. Puntualmente, yo no tuve la posibilidad de tener experiencia en trasplante pulmonar en la Argentina, sí en mi formación en Brasil, donde se realizaba, y es uno de los países que más realiza trasplantes en América Latina, por lo cual el doctor Álvarez me citó para hablar de esa experiencia y vamos a tratar de hacer una breve introducción para pasarla y presentarlo posteriormente a Agustín. Bueno, esta es la lista de espera de todos los órganos y la verdad que se puede ver que hay una lista de espera importante en pulmón. Fíjense que en Buenos Aires la lista es de casi 140 pacientes esperando actualmente para trasplante y 283 en el país, siendo en la lista no hay actualmente ningún paciente de Corrientes. Esto sí, y realmente, bueno, tenemos que felicitar al equipo de Corrientes porque siempre y en el transcurso de los años fueron un equipo que estuvieron muy abocados a tener realmente una ablación y una procuración muy importante. Entonces, fíjense que los números de Corrientes son totalmente diferentes a los del resto del país. Entonces, ya mis felicitaciones para todo el equipo del CUCAICOR, que trabaja de forma excelente para poder llevar a más pacientes a hacerse trasplantes. Y como solamente una introducción, los antecedentes históricos, fíjense, en el año 1966 fue el primer trasplante en el mundo, y en 1989, justamente en Brasil, donde yo me formé en el hospital, fue el primer trasplante de pulmón en América Latina. Con respecto a los datos de Argentina, en el hospital italiano, con el Hospital de Clínicas, se comenzó en el año 1988 con la primera etapa experimental. Posteriormente, en el año 1992, en el equipo al que pertenece Agustín, que nos va a hablar posteriormente, el doctor Bartolomé Basalo,
fue el que realizó el primer trasplante pulmonar, y posteriormente, en el año 1993, se realizó en la Fundación Favaloro, por Roberto Favaloro, el primer trasplante bipulmonar. Actualmente los centros en la Argentina, y que esto es algo discutido, yo creo, y que también después lo podemos charlar con Agustín, son todos estos centros los que están habilitados para realizarlo. Yo creo que se concentran igual el mayor número en 3 o 4 instituciones de la Argentina. Está discutido esto porque, a diferencia de otros trasplantes en las cuales el número puede ser mayor, en trasplante de pulmón el número es menor, entonces no sé si es conveniente tener tantas instituciones realizando trasplante de pulmón, pero actualmente todas estas están actualmente realizándolo, y yo creo que el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Austral y la Fundación Favaloro son los que recopilan el mayor caudal de trasplante donante cadavérico en la Argentina. A grosso modo, saber que el trasplante de pulmón puede ser unipulmonar, bipulmonar, también puede ser que no es tan frecuente, y realmente el cardiopulmonar, hasta este dato les puedo llevar que en el tiempo que nosotros estuvimos en nuestra formación, yo no vi ningún trasplante cardiopulmonar, o sea que no es tan frecuente realizarlo, y sí pude ver, y esto lo podemos ver al final y hablar de un trasplante que es muy especial en pulmón, que es el trasplante lobar con donante vivo, en el cual toda la familia está en el quirófano, y es realmente un procedimiento que lleva casi todo un día de todo el equipo quirúrgico y un equipo muy grande de gente como para realizar este trasplante lobar en donante vivo. Este es el lugar donde yo me formé. Ellos realizaban aproximadamente, la Santa Casa de Porto Alegre, 40 trasplantes anuales, que es un número muy parecido al que se realiza en toda la Argentina en todo el año, y son el único centro en Latinoamérica que realiza trasplante en donante vivo. Es por esto que el doctor Álvarez me citó como para realizar esta charla, pero realmente yo quiero ser honesto y decir que actualmente yo no realizo trasplante. Traje también esta estadística que es importante para ver cuál es el número total de casos que se realizan en la Argentina de trasplante pulmonar, y en este año, fíjense que también, como dijo el doctor Címaro, bajó un poco por la cantidad y por la pandemia, pero fíjense que actualmente se llevan realizados 19 trasplantes en este año 2020. Pero creo yo que tiene que hablar, y sobre todo para este curso me parece que es fundamental hablar de procuración, de tratar de conseguir más pulmones para que pueda aumentarse este número que yo les traje aquí, y eso se va a hacer con la ayuda de todos ustedes, que pueden tratar de procurar y llevar al paciente, y lastimosamente, por salvar a veces, y esa charla la tuvimos con Agustín, y él les va a refrescar y les va a decir un montón de puntos y tips con respecto a eso, por tratar de salvar a veces al riñón, o tratar de salvar al hígado, o con el doctor Címbaro se pueden pelear por tratar de salvar al corazón, uno agrega líquidos, o hace algún cambio en el manejo de la procuración de esto, y el órgano más dañado es el pulmón, y por eso también es el que tiene un menor número, como ven ustedes acá, de trasplante, en este caso por la poca cantidad de órganos que se pueden buscar. Entonces, por este número y por esto que les hablé, yo quiero darle la palabra a este médico, que es el doctor Agustín Dietrich. Actualmente es el subjefe de trasplante pulmonar del Hospital Italiano, trabajó muchísimo en terreno, es el que se despierta a la noche para recibir las llamadas, elegir el órgano que tiene que ser indicado. Él es el que tiene que rechazar, aceptar algún órgano, trabajar en conjunto con todo el equipo, pero generalmente él tiene muchísima experiencia, está en terreno, así que estoy muy orgulloso de que pueda haber aceptado la invitación y a participar a este curso y poder traernos estos tips y estas experiencias con respecto a trasplante pulmonar. Posteriormente yo puedo agregar y hablar de mi experiencia y lo que he visto en trasplante en donante vivo, pero lo podemos hacer al final de la charla. Así que, Agustín, voy a dejar de compartir y dejamos la palabra a Agustín y la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar. Bueno, Alfredo, y bueno, toda la gente ahí que está participando, gracias por la invitación. Alfredo, bueno,
perdón un poco por la informalidad, Alfredo me comentó ayer de toda esta propuesta, yo, bueno, tenía hasta tarde hoy cirugías, así que, bueno, acomodé todo como para poder llegar, me pareció súper importante la propuesta. La idea es tratar tenemos en el día a día, obviamente que tratando de dar un poco un marco de en qué consiste el trasplante de pulmón, pero tratando de que sea algo más ágil y que les sirva a todos. Así que voy a compartir la pantalla. No sé si ahí ven la presentación. Sí, se ve Sí, perfecto. Agustín, se ve, Perfecto. exacto. Bueno, un poco los contenidos es hablar de generalidades del trasplante pulmonar, no abarcar demasiados detalles o cosas técnicas, y por ahí meternos un poco cuáles son los problemas actuales y también bueno, de las eventuales soluciones, si es que las hay. Creo que muchas de las cosas que tenemos o problemas que tenemos por la realidad en la que vivimos y por un montón de cosas que nos fueron pasando este año, todavía no tenemos solución. Pero bueno, digamos, está bueno plantear las cosas también que no tenemos respuesta, ¿no? Un poco para remarcar lo que hablaba Alfredo de la realidad, fíjense que en Argentina hay dos programas, Fundación Favaloro y el Hospital Italiano, que ocupan el 98% de los trasplantes. O sea, se hacen más o menos 40 trasplantes al año, Favaloro hace 25, nosotros hacemos 15, y Córdoba alguno, Mendoza algún otro, Austral creo que hizo uno, pero creo que actualmente tiene cerrado el programa, así que básicamente son dos centros, lo cual, digamos, acompaña un poco a la región. Hay solamente 6 países en la región que hacen trasplante de pulmón. Y a Argentina uno dice solamente hacen 40 trasplantes al año, así todo es el segundo país de la región que hace trasplante pulmonar. Después de Brasil, obviamente, que tiene 9 programas, dentro de ellos donde se formó Alfredo. Entonces, de alguna forma, la casuística, los donantes, los operativos y demás, son mucho menores que cualquier otro trasplante de órgano. Y probablemente el país no ayude, o la región quizás no ayude, pero también estamos hablando de órganos que son mucho más hábiles, más lábiles en lo que es la llegada a un trasplante, ¿no? Con respecto, y para hablar algo rápido y en palabras claras, ¿cuáles son las principales indicaciones de trasplante pulmonar? EPOC y fibrosis pulmonar, no hay mucha vuelta. Generalmente los pacientes con EPOC o con fibrosis pulmonar son pacientes que ya han pasado gran parte de su vida, que debutan con este tipo de problema a partir de los 40, 50 años, y es donde ahí uno empieza la evaluación de estos pacientes para eventualmente trasplantarlos. Entonces, en estos pacientes uno dice, bueno, en un paciente que tiene 40, 50 años, uno puede ofrecerle un trasplante unipulmonar que tiene menor morbilidad y que tiene una buena calidad de vida por 7, 8, 10 años, que es más o menos para este tipo de patología. Ahora, no podemos hacer lo mismo con los pacientes con fibrosis quística o hipertensión pulmonar primaria, que es otro tipo de paciente y otro tipo de complejidad. Los pacientes que tienen fibrosis quística tienen colonizado ambos pulmones por gérmenes, por ejemplo, multiresistentes. Si yo haría un trasplante unipulmonar en un paciente con fibrosis quística, el pulmón que yo le pongo, si pongo un solo pulmón, se va a ver afectado por las secreciones y por la infección del pulmón nativo que quedó dentro del cuerpo, y en pocos días no tendríamos más pulmón trasplantado. Lo mismo con la hipertensión pulmonar primaria. La hipertensión pulmonar primaria, de alguna forma, el problema es el lecho capilar pulmonar, y trasplantar un solo pulmón no serviría de nada porque seguiríamos teniendo el problema del otro lado, que terminaría afectando al otro pulmón. Obviamente, aparte de esto, está el trasplante cardiopulmonar,
Este año hicimos uno, se hace más o menos uno por año, es una patología bastante rara, pero que también lo hacemos. Con respecto a las contraindicaciones absolutas, y quiero poner foco en algunas cosas, si uno ve en las contraindicaciones absolutas va a encontrar muy pocas causas de las que uno diría estrictamente médicas, ¿no? Pero de alguna forma es lo que nosotros vemos. Y nosotros nos toca evaluar a pacientes que de alguna forma tienen una condición como para ser trasplantados, pero que vienen de un hogar donde no tienen un piso de cemento, o que vienen de un hogar donde tienen un baño para 5 o 6 casas. Imagínense un paciente trasplantado bipulmonar que vuelve a su casa y que patea tierra y que levanta tierra cada vez que camina. Estas cosas para nosotros son extremadamente frecuentes y son contraindicaciones absolutas mucho más que una condición médica como por ejemplo puede ser un cáncer activo o una enfermedad oncológicamente activa, como dijo recién el colega. Y de alguna forma hago esta introducción a nuestra realidad. Muchas de las patologías pulmonares, pacientes con bronquiectasias, por ejemplo, los pacientes con bronquiectasias vienen de un pasado de infecciones virales en la infancia, en la adolescencia, no tratadas o no curadas. O porque no fueron al médico, o porque no consultaron, o porque no tenían un médico o un pediatra, y son pacientes que quedan secos. Ese paciente tiene un medio social que condiciona un montón de cosas a futuro. Obviamente que hay contraindicaciones relativas que hablan de condiciones médicas, la obesidad, como mencionó también el colega. Nosotros tenemos mucho problema con los pacientes que están colonizados con bacterias multiresistentes. Esos pacientes donde la vía aérea o la tráquea está colonizada, uno después va a hacer 2 uniones, 2 anastomosis, y en un terreno infectado es también complicado. También es complicado decirle a ese paciente que no se va a trasplantar solamente porque tiene una bacteria multiresistente en la vía aérea. Hay muy pocos casos, pero los ha habido, ¿sí? Y la edad, que la edad ya, digamos, pasa a ser cada vez más relativo en cualquier aspecto de la medicina, pero uno sabe que trasplantando a un paciente mayor a 65 años corre con un montón de riesgos o de un montón de complicaciones que podrían llegar a aparecer, y corre también con un debate ético que nosotros lo vivimos todo el tiempo, que es de alguna forma estar destinando un órgano a un paciente que tiene arriba de 65 años, ¿no? La deformidad torácica está puesta ahí a lo último, pero es una contraindicación relativa básicamente en pacientes que tienen pectus o algún tipo de malformación congénita que impide un normal implante, pero es bastante raro también. Y acá creo que es algo, creo que para nosotros muy importante, la figura del cirujano, y si bien el jefe del equipo es un cirujano, como órgano y como, ¿no? como única voz es algo que ya está totalmente pasado de moda, donde es fundamental, digamos, la integración de voces, de, lo que también mencionaba el colega antes, de la asistencia social, de psicólogos, de infectólogos. Bueno, todo esto hace que para llevar adelante una patología tan compleja uno necesite de esto, ¿no? De un consenso multidisciplinario, sobre todo a la hora de definir qué pacientes van a entrar en lista y qué pacientes no. El cirujano es un cirujano que tiene que ser full time dedicado a la patología, que tiene que tener experiencia en cirugía cardiovascular, porque en el momento de hacer uniones vasculares, unir arterias, venas, aurícula, o en tener una complicación, debe tener experiencia, lo mismo en la ablación, y también debe tener experiencia en broncoscopía intervencionista, digamos, de alguna forma para manejar nuestras propias complicaciones. Si hay un paciente que una anastomosis bronquial cursó con una estenosis post-trasplante, de alguna forma debemos manejar este tipo de complicaciones que aparecen en nuestros pacientes. Un neumonólogo, obviamente, es fundamental. Los neumonólogos son, de alguna forma, partícipes en todo el proceso, no en quirófano, que es el único momento en el que por ahí no están,
pero en lo que es la evaluación pre-trasplante, en lo que es el seguimiento post-trasplante, fundamental. Los infectólogos, lo que decía, nosotros cargamos con esto de pacientes que están colonizados crónicamente o infectados muchas veces crónicamente por gérmenes raros, porque son pacientes que fibrosis quística, bronquiectasias y demás, que tienen tendencia a tener este tipo de infecciones multiresistentes y de alguna forma necesitamos de ello. Lo mismo para el postoperatorio, para el post-trasplante, donde eso que no sé si lo que está haciendo es un rechazo o lo que yo estoy viendo en la tomografía, esa imagen, es una neumonía, entonces eso de decir, che, no, está rechazando o no está rechazando o está haciendo una infección, esa relación entre inmunosupresor y antibiótico que es fundamental, lo vemos con ellos. El trabajador social y el psicopatólogo es lo que ya hablamos, ¿no? Un poco de pesquisar un montón de cosas que nosotros como cirujanos o los neumonólogos y demás no tenemos la capacidad de darnos cuenta. Y nos ha pasado pacientes que han tenido rechazos crónicos porque han dejado de tomar la medicación, pacientes que han recibido trasplantes y se han andado perfectamente y han decidido no continuar con el tratamiento inmunosupresor. Eso de alguna forma es una condena directa al fracaso, pero nos ha pasado. Obviamente que hay cosas que no se pueden pesquisar y demás, pero de alguna forma es muy importante recalcar sobre estas cosas, ¿no? El intensivista obviamente es fundamental, tiene que tener experiencia en trasplante, experiencia en ECMO, muchos de los trasplantes bipulmonares o cardiopulmonares salen de quirófano ECMO, y es fundamental de alguna forma la experiencia que tengan ellos en este tipo de mantenimiento, no solo respiratorio, sino hemodinámico que brinda el ECMO. Pero también, de alguna forma, todo lo que es el seguimiento del paciente post-trasplante en terapia intensiva, que más o menos son entre 20 días y 30 días andando todo bien. Un anestesiólogo dedicado a cirugía torácica con experiencia en cirugía cardiovascular, obviamente que es fundamental también. Bueno, y en la discusión multidisciplinaria nosotros estamos pensando, bueno, ¿cuáles son los pacientes que vamos a trasplantar? Y eso requiere una internación, algo similar mencionado el colega. Nosotros hacemos una internación de 5 días en los cuales se pesquisan cosas clínicas, cardiológicas, obviamente respiratorias, renales, y cosas no tan clínicas como, por ejemplo, el ambiente y la parte psicosocial, que es también muy importante para nosotros. Y después de esta evaluación se hace una reunión de trasplante pulmonar, que es los días lunes, donde nos juntamos entre todos y de alguna forma decidimos cuáles son estos trasplantes, estos pacientes que van a entrar en lista y obviamente cuáles no. Y en qué momento o con qué tipo de urgencia va a entrar ese paciente en lista, si de forma, digamos, selectiva o de forma de urgencia o de forma de emergencia. Hablando un poco del operativo de trasplante en sí, específicamente, uno podría decir que hay un primer momento de procuración, un momento de ablación y un momento de implante. Hablando solamente del momento del operativo de trasplante, porque mucho viene previo a todo esto, que es lo que hablábamos, la evaluación pre-trasplante, y mucho viene después, en el post-trasplante, donde el seguimiento, control de complicaciones, control de rechazos crónicos es fundamental. Pero hablando del operativo en sí, y un poco también lo que me había hablado Alfredo para tocar el tema de procuración y ver, digamos, qué impacto tienen en los que están en este momento escuchando, que es de alguna forma un procedimiento muy complejo la procuración, totalmente multidisciplinario, porque obviamente primero hay que detectar el potencial donante, hacer la denuncia, tener la voluntad de donar, obviamente que después de la ley del donante presunto, donde todos somos donantes, salvo el que haya dicho que no quiere ser donante, donde hay una etapa posterior donde ya definido el donante, nosotros tenemos el control y el mantenimiento de esos órganos que queremos que
que bueno, que vengan los equipos, que los ablacionen y que los lleven para poder implantar y continuar con la vida de otro paciente que lo necesita. La distribución, que es justamente algo bastante engorroso, que lo hacen en colaboración con el INCUCAI, y la coordinación operativa de la ablación, que es más engorroso todavía que la distribución, que es cuando dice, bueno, tengo que coordinar que venga la gente de Formosa a buscar el riñón, vienen los de Mendoza a buscar el hígado, y vienen de Buenos Aires a buscar los pulmones. Coordinar todo eso requiere de, muchas veces, como principal arma, del entendimiento, y de alguna forma ponernos en el lugar del otro, decir, che, bueno, la gente de Formosa tiene recién avión para, bueno, digamos, esa coordinación donde todos necesitamos ser empáticos y decir, bueno, la idea no es que solamente se lleve un buen órgano del hígado y el resto, bueno, que se maneje. O sea, de alguna forma, ser empáticos en ese momento de la ablación permite que todos podamos, de alguna forma, hacer una coordinación y llevarnos un órgano aceptable para poder implantar. Y ese mantenimiento es crítico. Crítico porque es donde se decide, digamos, la pérdida o no de los donantes. Y en el pulmón es fundamentalmente importante. Y esto que hablábamos con Alfredo y que pasa, los pulmones, a ser los órganos más lábiles por excelencia, generalmente cuando hay un donante de pulmón, hay un donante de hígado, de cardíaco, de renal, páncreas y demás, porque son donantes que están perfectos. O sea, son donantes que no tienen ningún tipo de fallo de órgano y demás, por eso sus pulmones de alguna forma son trasplantables. Y de alguna forma, cuando nosotros nos planteamos en esto de una ablación pulmonar, tenemos que entender que, bueno, preservar nuestros pulmones no tiene que ser de alguna forma complicar el corazón y viceversa, ¿no? Entonces, saber que si fuesen los únicos órganos en ese donante que van a salir, que van a ser los pulmones, bueno, uno podría de alguna forma manejarlo con otra soltura, pero sabemos que cuando vamos a buscar los pulmones también está el cirujano cardiovascular, está el cirujano hepático y demás, y esto no se trata de nada, de una competencia ni mucho menos, sino que todos de alguna forma podamos preservar nuestros órganos. Y esta lucha tiene que ser no una lucha, sino un equilibrio, ¿no? Donde el manejo de líquidos no tenga que ser algo que beneficie solamente a un determinado grupo de órganos y complique a otro tipo de órganos. Hablo de líquidos, pero hay múltiples estrategias a la hora de procurar órganos, ¿no? Pero en base, para nosotros la procuración y el lugar donde se procura es fundamental. Yo, como en algún momento estuve haciendo alguna formación en el Valdebrón en España, que es el centro que el año pasado que más trasplantes de pulmón hizo en Europa, ellos a veces no entendían cómo nosotros perdíamos tantos pulmones, cómo teníamos tan baja tasa de procuración de pulmones. Y no entendían tampoco la respuesta que yo a veces les daba, que a veces uno llega a un determinado hospital a hacer una ablación de pulmones y encuentra que el paciente no tiene una bomba para dispensar los líquidos, ¿no? O que le vamos regulando los líquidos con un goteo manual. Es imposible de alguna forma pensar en la complejidad de un trasplante bipulmonar si no tenemos un lugar donde procuramos órganos que tengan una bomba que nos diga cuánto líquido está entrando para calcular un balance hídrico. Imposible. Entonces, de alguna forma, pensar en todas estas cosas creo que es la clave, porque después no había demasiada diferencia entre lo que se hacía en quirófano, lo que hablaban los neumonólogos, no había demasiada diferencia. Creo que la diferencia pasa en esto, en que nosotros podamos mantener órganos o procurar órganos de calidad para que, digamos, para que los pacientes que reciban ese implante se beneficien. Pero a veces es difícil imaginar todo ese escenario si las cosas básicas, mínimas, indispensables, no están
en muchos lugares del país donde quizás la intención está, pero no tenemos con qué, ¿no? Y el operativo de trasplante es esto. Bueno, hace algunos años que no hablaciono, pero el teléfono sigue sonando para coordinar, ¿no? Y para recibir al órgano cuando viene y eventualmente hacer el implante. Pero el operativo de trasplante de alguna forma tiene esto, ¿no? Siempre son llamadas bastante inoportunas, en horarios nunca convencionales, y es el INCUCAI que llama al receptor, que es el que está, digamos, coordinando el operativo en el hospital al que le tocó, y es el que va a hablar con los cirujanos, y es el que va de alguna forma a hacer una reunión a las 2, 3 de la mañana por WhatsApp, por teléfono o como sea, para discutir si ese órgano es viable o no. Lo mismo le pasa a Corazón, a cualquier equipo que necesita aceptar o no. Y ahí en ese momento es cuando uno dice, bueno, aceptamos, vamos para adelante con este operativo, se hace la coordinación de un sinfín de personas y de equipos que trabajan solamente para poner un pulmón o para que se pongan los pulmones, ¿sí? Coordinador administrativo, instrumentadoras, anestesiólogos, equipos de hemodinamia, equipos de perfusionistas, guardias de terapia intensiva, cardiovasculares, bueno, un sinfín de gente que trabaja y que se despierta en ese momento, 2, 3 de la mañana, para poder cumplir un objetivo que es poder realizar un trasplante. ¿No? Y toda esta gente que le pone pilas y va para adelante, de alguna forma uno ve que son muchos, pero es así como funciona un trasplante de pulmón. Y esta es la secuencia, básicamente hay una ablación, un backtable, una neumonectomía y el implante. La ablación, bueno, no varía mucho de la ablación cardíaca, o por lo menos la primera parte. No vamos a hablar porque esto no tiene mucho, digamos, la charla va para otro lado. Y una vez que llegamos al quirófano, hay una parte que se llama cirugía de banco, donde mientras en una parte del quirófano se está realizando, del mismo quirófano se está realizando el explante, que en sí consiste en la neumonectomía, el cirujano que fue a buscar el pulmón o los pulmones los va preparando en una mesa de banco para acondicionar bueno, lo que van a hacer, dónde se van a realizar las anastomosis o las uniones, preparar el muñón bronquial, preparar el muñón arterial, la aurícula. Entonces, de alguna forma, esta cirugía de banco prepara para darle en la mano al cirujano que va a implantar y decirle, mira, toma, está perfecto el pulmón, te dejé bien prolija el bronquio, la arteria, la vena, ya está como para implantar. Y el implante consiste en esto, ¿no? De alguna forma hacer una anastomosis bronquio-bronquio, una anastomosis arteria-arteria y una anastomosis aurícula-aurícula, que a veces tenemos pelea con los cirujanos que explantan el corazón que no nos dejan demasiada aurícula, o nosotros no le dejamos demasiada aurícula, pero la anastomosis se hace aurícula-aurícula, no vena-vena pulmonar, entonces necesitamos siempre un poquito de aurícula izquierda para traernos y poder hacer el implante. Bueno, un poco las incisiones, se hace un camgel para los trasplantes bipulmonares, la neumonectomía, las anastomosis, hay una anastomosis bronquial con puntos separados, ahora la hacemos con puntos continuos, por lo menos gran parte de la circunferencia, y las anastomosis vasculares, la aurícula a la izquierda y las anastomosis arteriales arriba. Bueno, termina el trasplante, cierre de toracotomía, pero no todo es tan lindo, ¿no? Los problemas existen y son muchos, y este es uno de los peores, ¿no? La muerte en la lista de espera. O sea, cada vez tenemos mayores tiempos de pacientes esperando trasplantes y mayor muerte en la lista de espera, y eso es algo bastante complicado, que un paciente muera en la lista o muera esperando un órgano que nunca le llega, y esto pasa y pasa cada vez más. Las listas de espera son cada vez mayores. Y en parte puede ser esto, ¿no? Escasez de donantes, aumento de pacientes en lista, y bueno, lo que condiciona la muerte en la lista de espera. De alguna forma, ¿cómo podemos plantear en solucionar estos problemas? ¿Sí? Una es concientizar a la población para aumentar la donación, otra es mejorar la distribución en base a la mortalidad. Esto se empezó a hacer en Estados Unidos con un score, nosotros acá no lo tenemos tan claro.
realizar trasplantes unipulmonares. De alguna forma uno dice, bueno, si en vez de hacer un trasplante bipulmonar hacemos un trasplante unipulmonar, puedo trasplantar a 2 personas. Esto es algo real, aunque tiene sus limitaciones. Utilizar donantes con criterios extendidos, que ahora vamos a ver, y utilizar donantes a corazón parado o donantes vivos, que estos 2 últimos puntos, como no lo hago, tampoco me quiero meter demasiado. Con respecto a la promoción, hay un montón de cosas que se pueden hacer. España es un gran ejemplo de eso. Nosotros tenemos algún tipo de propaganda estatal que promocione demás, pero creo que hay un montón de cosas, obviamente, que la ley de donante presunto y demás, y bueno, lo de Justina y demás, mejoró muchísimo, pero hay un montón de cosas que podríamos hacer o que se podría hacer de otras esferas como para mejorar la promoción. Lo de trasplante unipulmonar, de alguna forma, lo que charlaba recién es que permite utilizar 2 injertos. Obviamente tengo 2 órganos en vez de ponérselo al mismo paciente. Si yo tengo un paciente que no requiere estrictamente 2 pulmones, quizás podría pensar en 2 pacientes con una relativa edad, hacer 2 trasplantes unilaterales. De alguna forma, esto que dice Paffi no distingue patología unilateral, es que la observación intraablación de si los 2 órganos valen la pena, si los 2 órganos están bien, es fundamental, porque uno dice, bueno, llevo los 2 órganos y pongo 2 pulmones en 2 pacientes distintos, debería estar condicionado porque el examen en vivo muestre que los 2 pulmones estén bien, porque de alguna forma uno saca los gases en sangre, arteriales en sangre, y dice, bueno, tiene una PAFI aceptable. Bueno, pero quizás esa PAFI aceptable, que es, digamos, la presión arterial de oxígeno en función de la fracción inspirada, o de la cantidad de oxígeno que uno le mete, o la proporción de oxígeno que uno le mete al donante, no distingue, puede venir todo en un solo pulmón y el otro pulmón estar destrozado. Entonces, hay un montón de estrategias que permiten saber si hay alguno de estos pulmones que no está colaborando con esa PAFI, que en principio es aceptable. El donante ideal es un donante de hasta 50 años sin enfermedades previas, con función normal de sus órganos, con menos de 24 horas de ARM. Y estos son los criterios de donante pulmonar óptimo. ¿Qué es que el donante pulmonar? Bueno, de vuelta, es un paciente joven, que tenga compatibilidad, que tiene una radiografía de tórax perfecta, que tenga una PAFI mayor a 300, ausencia de trauma torácico, sin evidencia de aspiración, sin antecedentes de cirugía cardiopulmonar, con ausencia de microorganismos, ausencia de secreciones purulentas en el tubo o en la broncoscopía. Si uno pone todo esto en la balanza y dice, yo tengo que tener todo esto sí o sí para llevarme los pulmones e implantarlos, es una situación bastante utópica. Si bien a veces pasa, es muy poco frecuente. La mayoría de los pacientes que son donantes vienen de traumatismos, la mayoría de los pacientes tienen más de un día de intubación, porque hasta que sale la denuncia y se hace la coordinación y demás, o sea, es muy difícil conseguir esto. Entonces aparecen criterios de donante pulmonar extendido, que plantea que si hay alguna de estas cosas que no son determinantes, la edad, por ejemplo, o alguna cosa que puede llegar a ser determinante, como la PAFI, pero eso puede de alguna forma mejorarse, estaríamos ante un paciente que podría llegar a ser un donante, quizás no el mejor donante, pero un donante que nos podría servir para muchos de nuestros pacientes que están en urgencia o emergencia. Aunque esto tenga sus consecuencias. O sea, yo utilizo donantes con criterio extendido, pero de alguna forma tiene consecuencias como, por ejemplo, aumento de la falla primaria de órgano, el rechazo, ¿sí? Aumento de la mortalidad y alguna funcionalidad que no se vería afectada a mediano plazo, pero no es lo mismo y tiene sus consecuencias. ¿Es una estrategia? Sí, es una estrategia en un país donde no hay donantes, es una estrategia donde uno debería pensar qué cosas se pueden mejorar para tratar de llegar a un donante óptimo sin serlo de entrada. Con respecto a la edad, a medida que fue pasando el tiempo en las series mundiales de trasplante de pulmón, antes solamente se iban y buscaban donantes de 18 a 29 años, ¿sí?
Y con el correr del tiempo, fíjense, la línea marrón es, digamos, el último periodo, el periodo más cercano a la actualidad. Hay una gran proporción de 50 a 59 años. Más del 20% de los donantes tienen esa edad, cuando en la primera etapa menos del 5% tenían 50 o 59 años. Donantes de esa edad. Obviamente que no es lo ideal, pero es, digamos, de alguna forma que a medida que fue pasando el tiempo, fuimos diciendo, bueno, pero importa que la edad del donante, obviamente que importa, pero a nivel de tener diferencias con respecto a la evolución post-trasplante, hubo un montón de trabajos que no mostraron diferencias. O sea, entre tomar 2 pulmones de un paciente de 20 y uno de 40. Y sí, otras publicaciones hablaban de que la supervivencia era menor, o que la reserva funcional que les quedaba a estos pacientes después del trasplante no era la misma. ¿Qué pasa en Sudamérica? Bueno, la realidad con Sudamérica es que nosotros, la gran mayoría de los pacientes que vamos y buscamos los órganos, todos tienen menos de 50 años. Pero quizás en un futuro, y este criterio estricto de tener donantes de una determinada edad, uno pueda flexibilizar algunos de este criterio, como para decir, bueno, podemos tratar de, aunque sea, no perder o no descartar de entrada este donante solamente porque tiene más de 50 años. Con respecto a la radiografía de tórax, hay un montón de trabajos que hablan de que, a ver, la radiografía te la mandan a las 3 de la mañana en una foto por celular, o a veces la suben, pero depende, bueno, de la técnica. Hay un montón de veces que uno ve, bueno, pero tiene un infiltrado, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Bueno, hay un montón de causas que pueden dar una radiografía que en ese momento el procurador nos está mandando, que por ahí sean causas corregibles. Entonces, con esto quiero decir que no hay cosas que sean de las mencionadas hasta ahora que descarten 100% un donante, ¿no? Uno puede tener una radiografía que no es del todo linda, pero puede estar dada por un montón de cosas, por la técnica, porque tiene algún tipo de atelectasia que se puede resolver con el respirador. Básicamente causas corregibles. Con respecto a la gasometría, es el factor más importante. Para nosotros que vamos a ir a buscar pulmones, es el factor más importante en la toma de decisiones, pero también es el factor con mayor posibilidad de cambio. El límite que se toma es la PAFI de 300, ¿sí? Y esto está dado por un montón de trabajos, pero que los pacientes que se trasplantan con PAFI menores a 300 o 350, la supervivencia es menor. ¿Qué podemos hacer? Porque nos llama, bueno, tenemos una PAFI de 280, 290, pero el donante es un donante que tiene un montón de condiciones para ser un donante óptimo, pero tiene una mala PAFI. Bueno, hay un montón de cosas que pueden llegar a estar pasando que hagan que el paciente tenga una mala PAFI. Por ejemplo, estrategias de reclutamiento, o modos ventilatorios, que ahora los vemos, o el manejo hídrico, o quizás todo se resuelva con una aspiración de secreciones. Bueno, hay un montón de cosas que uno debería poder comunicarse con el procurador que esté formado en esto, como para tratar de mejorar un montón de cosas que no requieren la gran complejidad, pero sí muchas veces requieren de algún tipo de formación en esto. Y obviamente la comunicación fluida con procuradores, muchas veces de ambos lados, ¿no? O uno se topa con un procurador que no tiene, digamos, esa flexibilidad como para cambiar algunas cosas, como por ahí procurador se topa con algún cirujano que de alguna forma le pide cosas que son imposibles. Y eso me parece que en el momento de un operativo limita muchísimo, y no poder comunicarse fluidamente con un procurador es algo bastante complejo, porque nos ponemos trabas entre todos y no es la idea. Esto que parece, digamos, algo bastante tonto, como aspirar las secreciones, hay un montón de trabajos que hablan que la aspiración secuencial de secreciones en los pacientes que están o que son candidatos como donante cambió muchísimo la tasa de donación, de procuración. La estrategia de ventilar. ¿Cómo ventilar a un paciente? Uno diría, bueno, pero ¿los ventilamos a todo igual? No. O sea,
había estrategias que eran esto está totalmente estudiado, estrategias convencionales de protección cerebral y lo que fuere, de ventilar con volúmenes quizás más altos, de 10, 12 mililitros kilo, y con PIP más bajas. Y esto nos pasa, dice, bueno, no, pero tengo un paciente que tiene 280 de PAFI, bueno, pero ¿cómo lo estás ventilando? No, bueno, estoy con PAFI de 2, no, o sea, si el paciente lo tolera, anda escalando, perdón, de PAFI, de PIP, anda escalando la PIP, aumentando un poco la presión positiva, tratando de reclutar alvéolos, no le metas tanto volumen porque lo vas a injuriar más al pulmón, tratando de estar en una estrategia protectiva, y una vez que uno entra en una estrategia protectiva de ventilar con volúmenes más chicos y manteniendo una presión que permita abrir más alvéolos y de reclutar más alvéolos para ese pulmón, la tasa se duplica, y esto está totalmente comprobado, y uno de alguna forma está generando un trasplante de pulmón solamente porque cambió el seteo del respirador. Las maniobras de reclutamiento ante una PAFI que cae están bien escritas. Nosotros, cuando lo podemos hacer por teléfono, si la mayoría de los procuradores lo tienen claro, pero hay veces en lugares que no está tan claro. Bueno, pero tengo una PAFI, bueno, así, bueno, ¿le aspiraste las secreciones? Sí, bueno, ¿cómo tenés los líquidos? ¿Qué diuréticos tiene? Y demás. Bueno, sí, pero está todo eso, y así todo el paciente, bueno, vamos a hacer una estrategia de reclutamiento del pulmón. Bueno, ¿cómo se hace? Y ahí en ese momento uno empieza a charlar con el procurador para tratar de reclutar, y me ha pasado infinidad de veces que la PAFI que le sacamos a los 20 minutos después de reclutar un pulmón es el doble de la PAFI que teníamos antes. Y eso es increíble, y es algo que decir, si no estaríamos perdiendo pulmones solamente por una cuestión de ventilar, no mal, sino con otro tipo de estrategia que no sea la que favorece a los pulmones. Bueno, creo que se me está haciendo un poco largo. Con respecto al tabaquismo, muchas veces nosotros también descartamos pacientes que habían sido tabaquistas. Los pacientes que fumaron hasta 20 paquier, no hay mayor aumento del cáncer de pulmón en el receptor o aumento del enfisema en el receptor. Esto está también demostrado. Antes, pacientes que habían sido tabaquistas se descartaban para trasplante pulmonar, y quedó demostrado que no hay diferencias clínicas en complicaciones, ni en tiempo de intubación, ni en estadía. No hay diferencias en eso, ni aumento del desarrollo de cáncer de pulmón, o sea que, obviamente que no tiene que ser un paciente enfisematoso, pero si es un fumador que tiene hasta 20 paquier, no habría que descartarlo. No es el donante ideal, pero es un donante que puede cumplir con determinadas condiciones como para ser donante. Con respecto a la broncoscopía, y acá paro 2 segunditos porque esto sí es un criterio de exclusión. Cuando uno llega y ve que hay evidencia de aspiración gástrica o material purulento, es un criterio de exclusión. Acá no hay vuelta para atrás, acá nosotros no podemos de alguna forma volver para atrás con esto. Si nosotros vemos contenido gástrico, muchas veces los procuradores nos dicen, bueno, sí, pero tiene contenido gástrico o material purulento por el tubo, bueno, eso ya se descarta. No hay vuelta atrás. Y lamentablemente muchos de los posibles donantes, en el momento de la intubación de urgencia y lo que fuere, tienen algún tipo de broncoaspiración que nos saca de carrera a los cirujanos que queremos trasplantar pulmón. Con respecto al trauma torácico, muchas veces nos queda eso, bueno, tiene una fractura costal y se ve una imagen ahí en la placa, y lo ideal sería hacerle la esternotomía y ver en vivo ahí el pulmón. Lo que pasa es que los costos operativos, nosotros decimos, bueno, vamos a Corrientes, pero tiene una fractura, ¿no? Costal, tiene ahí algún hematoma pulmonar, y quizás sea una pavada y que se hace algo muy chico y más, pero hacer un viaje y llevar todo un equipo en avión, y coordinar todo un operativo, y llegar allá y encontrarnos que era un hematoma un poco más grande de lo que se veía en la placa, además es un riesgo. Entonces, estas cosas que cuando uno está en Capital, y los pacientes en Capital, perdón, en Buenos Aires, y uno puede ir a ver al donante, bueno, eso es otra cosa, pero los costos a veces también son determinantes en quienes. El trauma torácico, la gran mayoría de las veces nos saca de juego, porque no podemos de alguna forma estar seguros de lo que está pasando dentro del pulmón.
Entonces, la gran mayoría de las veces, al igual que con las secreciones, no podemos seguir pensando en que ese paciente va a ser un donante para nosotros. Con respecto a la compatibilidad es necesaria, no idéntica, pero es necesaria, y ya en el mundo se está hablando de pacientes que con serología positiva, o HIV, o hepatitis B, que eventualmente podrían llegar a un trasplante. Es discutido, pero creo que en el futuro y ante estos problemas de número de trasplantes uno podría flexibilizar algunas cosas. Los tiempos de isquemia son para los trasplantes bipulmonares, sí son un tema. Los trasplantes bipulmonares tenés el tema de que mientras vos estás trasplantando un pulmón, obviamente el otro no lo podés estar trasplantando, y eso suma los tiempos. Ahora, alrededor de 6 horas sería lo deseado, pero muchas veces nos toca ir a buscar órganos que están espectaculares en la otra punta del país y uno dice, che, pero nos vamos hasta allá, tenemos. Los horarios de la ablación, que más o menos son 2 o 3 horas, más el avión, esto, ya uno ahí parte con 6 horas atrás cuando sería lo ideal para que ya el pulmón esté implantado. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, pero voy a ir a buscar pulmones no sé, a Tierra del Fuego. Bueno, es bastante complicado, ¿no? Con respecto al post-trasplante, muchos pacientes evolucionan bien y muchos no. La disfunción primaria del injerto, mucho lo habló el colega anteriormente, el rechazo agudo, el rechazo crónico, las complicaciones de la sutura bronquial o las complicaciones bronquiales que no se dan en la sutura, las estenosis, realmente muchas veces son un dolor de cabeza y son cosas por las que hay que pasar. El rechazo, la infección, requiere de un gran equipo que esté muy encima de estos pacientes, que no solo haya un control clínico, sino que nosotros hacemos fibrobroncoscopías seriadas una vez por semana a todos los pacientes que están trasplantados para chequear cómo están las suturas. Además, todo el tiempo requiere de un control muy estricto y también invasivo de los pacientes, como para poder pesquisar estas complicaciones rápidamente. El ECMO es algo que para nosotros es habitual, no solo en la complicación, sino en pacientes que van a un trasplante bipulmonar o cardiopulmonar, esta membrana de oxigenación extracorpórea que oxigena y además le da un soporte hemodinámico a los pacientes que tienen algún deterioro justamente hemodinámico. Pero de vuelta, es algo que todavía complejiza más la situación, ¿no? Y un poco la supervivencia, fíjense la diferencia con el trasplante cardíaco, no llega a 6 años, ¿sí? Y nosotros en el hospital italiano tenemos a la fecha hecho 140 trasplantes y la mediana nos llega a 5, más o menos son los números del país, 5 o 6 años. Y esto de alguna forma también plantea estas cosas, ¿no? Una patología que es muy poco prevalente, con un pronóstico muchas veces desfavorable, que requiere recursos económicos, humanos, infraestructura. Esto es más o menos las personas involucradas en el momento del operativo, ni siquiera hablando de lo que es todo lo que hablamos antes del equipo multidisciplinario, de infectólogos, de psicopedagogas, de asistentes sociales, bueno, solamente para un equipo, para un momento de trasplante, para un operativo de trasplante hay 21 personas involucradas. ¿No? Y esto creo que uno no lo hace para meter nada, conflictos ni nada, pero todo el tiempo lo estamos pensando en un país donde tenemos casi 40% de desocupación. Todas estas preguntas que la verdad que me da a veces un poco, hasta leerlas me da un poco de vergüenza. Pero en algún momento tenemos que, o yo me las pregunto, ¿no? ¿Vale la pena el trasplante pulmonar? Y bueno, los enfermos, en parte es esto, son pocos, pero sí existen. Hay que darles un tratamiento porque necesitan un tratamiento.
Y quizás haya estrategias que se pueden hacer para racionalizar, para estratificar, para hacer tratamientos por complejidad, sin olvidarnos que obviamente que el problema ético está. Vale la pena, bueno, luego del alta el 80% de los pacientes refieren no tener limitaciones en su vida diaria. Cortita anécdota, hace muy poco estaba en el cajero y me había olvidado la clave, que quería sacar plata y sentía que alguien atrás estaba como enojado porque, bueno, estaba perdiendo tiempo. Y me di vuelta, alguien muy peticito, medio cancherito, como a veces por ahí la gente más petiza, y me encontré que era un paciente que habíamos trasplantado. No, me dice, es viernes, además se viene el fin de semana, vine a sacar plata. Y bueno, y vale la pena, y probablemente en esas situaciones sí. A los 5 años del trasplante, el 40% trabaja, algo similar mostró el colega anteriormente, y el 90% están satisfechos con la decisión de haber sido trasplantados. ¿Vale la pena? ¿Qué sé yo? Yo dejo yo creo que sí, es algo que nos satisface en un montón de cosas, pero no tenemos que perder, a veces creo, de vista dónde estamos parados, la realidad del país, del mundo y un montón de cosas. Bueno, nada. Muchísimas gracias por la invitación, espero no haber sido demasiado informal, pero bueno, dejo de compartir así, bueno,